Buenas. Bueno, el otro día fui a ver esta película, ya os hice un adelanto en un reel, me gustó muchísimo y me llevé, pues bueno, muchísimos aprendizajes, mucha validación emocional personal y me invito a reflexionar sobre la relación entre la ansiedad y el estrés y el rendimiento o productividad, es decir, el pensar ¿por qué podemos llegar a bloquearnos cuando tenemos un nivel de estrés o ansiedad muy elevado? Y recordé una teoría interesante, que es la ley de Yerkes and Dodson, que relaciona a través de esta gráfica, con la que te adelanto la temática del vídeo de hoy, el nivel de estrés con el rendimiento. Pero antes te voy a contar un poco las cosas que me gustaron de la película y por qué creo que tienes que verla. Y si tienes hijos, más todavía, porque creo que puede ser muy interesante después para hablarlo con ellos, ¿no? Sobre lo que han visto y un montón de cosas interesantes. Esta película tiene evidencia científica, se nota muchísimo, es muy realista sobre cómo funcionan las emociones y en esta segunda entrega sobre cómo se generan las creencias que después conforman tu identidad, ¿no? Cómo se construye ese autoconcepto. Lo que uno piensa de uno mismo, la imagen que uno tiene de sí mismo, que a su vez influye en cómo actuamos. Mientras que en la primera entrega teníamos las emociones básicas de alegría, miedo, tristeza, asco e ira, en esta segunda entrega, en la que la protagonista se hace adolescente, pues entran en juego nuevas emociones, entre ellas la ansiedad, que es de la que vamos a hablar hoy. Hay muchos momentos interesantes en la película a nivel didáctico, aparte del tema de cómo se crea la identidad, también las emociones reprimidas, cómo se relacionan unas emociones con otras, cómo la vergüenza protege a la tristeza, cómo la ansiedad toma el control y no permite que pasen el resto de emociones. Pero sobre todo hay un momento súper concreto, atención spoiler, que es lo que me hizo a mí reflexionar un poco sobre el tema de la ansiedad. Ya hice un vídeo hablando de mi experiencia y relacionándolo con la serie This Is Us, que también te recomiendo muchísimo. Pero hay una imagen súper concreta en la cual ansiedad está ante los mandos del control de la mente de Riley. A Riley le está dando una crisis de ansiedad y ansiedad literalmente no puede soltar los mandos. Y eso me pareció súper descriptivo de justamente lo que conté en el vídeo de creo que fue hace 3 semanas sobre mi experiencia con la ansiedad, ¿no? Esa necesidad instintiva, porque no es algo que pienses, de tengo que controlar todo en este momento y no puedo parar. Y es que como ya te adelanté en este pequeño reel que subí el lunes, otra de las cosas que nos enseña esta película, que es como muy básica pero que a veces se nos olvida, es que todas las emociones tienen su función, incluida la ansiedad. Es decir, aunque cataloguemos a ciertas emociones como emociones negativas por la sensación que nos producen, todas tienen una función. Y la ansiedad no es mala por sí misma, ya que nos protege de peligros futuros y nos permite anticiparnos a los acontecimientos y por lo tanto actuar en consecuencia. Por eso tener un nivel de ansiedad medio nos permite actuar en el presente de manera que no perdamos oportunidades en el futuro. Ahora bien, si el nivel de ansiedad es excesivamente elevado, como evidentemente no podemos controlar todas las cosas que nos pueden pasar, aquí es donde podemos llegar a bloquearnos o a paralizarnos. Pero de igual manera, un nivel de ansiedad muy bajo no nos permite adelantarnos. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, pensando en un examen, cuando vas por ahí fluyendo con la vida y no te importa y llega el día de antes del examen y no has estudiado y luego llegas y ¿qué pasa? Pues que suspendes. O sea, el nivel de rendimiento es mínimo, pero al mismo tiempo un nivel bajo de ansiedad o estrés no permite tampoco un rendimiento óptimo. Y vamos a entrar ahora sí a hablar de esta gráfica. La ley de Yerkes and Dodson nació en 1908 aproximadamente y lo que nos decían estos investigadores era que para que se dé un rendimiento eficiente, el nivel de motivación o de activación ante la tarea no puede ser ni muy bajo pero tampoco demasiado alto. Y esto se confirmó no solamente en situaciones de rendimiento profesional o académico, sino también en actividades de la vida cotidiana. Es decir, que de acuerdo con esta ley hay una relación entre la motivación y el estrés y el rendimiento, que se describe gráficamente en forma de U invertida. Antes de seguir un poco explicando esto, creo que es necesario conceptualizar y vamos a ver cuál es la diferencia entre estrés, ansiedad y qué significa arousal, que es un término que surge también cuando escuchamos hablar de esta ley. En primer lugar,
¿Qué es el estrés? El estrés no es una emoción, sino una respuesta ante un estímulo o situación determinada, que produce una especie de estado de sobreactivación. Es decir, que si la persona se encuentra ante una situación amenazante en un momento determinado, surge esta sobreactivación a la que llamamos estrés. Es una especie de estado de alerta que nos permite reaccionar ante este estímulo para el cual no tenemos los recursos suficientes en ese momento. Por eso nos activamos, porque si pudiéramos hacerle frente fácilmente, no sería una amenaza. Por eso cierto grado de estrés resulta positivo, porque nos pone en alerta para utilizar los recursos cognitivos necesarios para hacer frente a esa situación en ese momento determinado. ¿Cuál es el problema del estrés? Que cuando es extremo, es decir, muy fuerte, puede llegar a bloquear, y cuando es prolongado en el tiempo se puede producir esto que llamamos el síndrome del burnout o del trabajador quemado si hablamos del trabajo, y si hablamos de la vida, pues de la persona quemada, no sé. Y puede afectar a la salud física, al rendimiento académico, al aprendizaje, a la memoria, a la salud mental y al procesamiento de la información. Esto sucede cuando la persona está expuesta a una situación estresante y amenazante constantemente. Que por otra parte, el hecho de que una situación se viva como una constante amenaza va a depender mucho de las experiencias personales. Por otra parte, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que surge de la reacción ante la incertidumbre. Es decir, nos adelantamos a los acontecimientos, a lo que puede suceder, anticipando peligros futuros. Tiene también, como el estrés, una función activadora, pero en este caso lo que nos permite precisamente es prepararnos para esas posibles situaciones de estrés que nos puedan suceder en el futuro. Es decir, que tiene también una función adaptativa. Yo voy analizando las cosas que me han pasado, las situaciones de estrés que he vivido, pienso en las que podría vivir y me adapto para que cuando llegue ese momento yo esté preparada. Pero al mismo tiempo ese límite entre que sea adaptativa y no lo sea es difuso. Y la ansiedad puede convertirse en patológica, dando lugar, pues incluso en los casos más graves, a un trastorno de la ansiedad generalizado. El problema es cuando el miedo es excesivo ante amenazas que no son reales porque no han sucedido. Porque llega un momento en el que la mente no es capaz de darse cuenta de que todas esas cosas todavía no están pasando. Y de alguna forma reaccionas como si esa situación estresante estuviera sucediendo o fuese a suceder de manera inminente. Y como consecuencia, pues también puede inhibir la conducta, es decir, causar un bloqueo, puede fomentar la aparición de pensamientos negativos y pensamientos intrusivos, y puede dificultar también la resolución de problemas de la vida cotidiana, no de problemas matemáticos. Entonces, la diferencia entre ansiedad y estrés es que la ansiedad es una emoción que nos protege de peligros futuros y el estrés es una respuesta ante un estímulo amenazante en un momento determinado. Es decir, que ambos están fuertemente relacionados, como todas las emociones en realidad, porque la ansiedad está muy relacionada con el miedo. De hecho, hay un momento de la película de Inside Out en la que miedo dice a ansiedad: tú y yo vamos a llevarnos bien. Pues sí, efectivamente. Es decir, que la ansiedad es una emoción que puede haber sido provocada por el estrés, de haber vivido situaciones estresantes en el pasado, o de estar acostumbrado a vivir situaciones amenazantes constantemente. Nos acostumbramos a ese nivel de alerta y utilizamos la ansiedad para controlar lo que nos pueda pasar. Pero el estrés, aunque genera emociones, no es una emoción. Ambos forman parte del mismo proceso, es decir, los dos tienen una función activadora, pero la ansiedad es una emoción y el estrés sería eso, una respuesta puntual a un estímulo amenazante. Por otra parte, voy a compartir la definición de arousal. Entendemos que arousal es el nivel de activación cerebral que puede ir de una sobreactivación muy alta, es decir, a tener un cerebro superactivo todo el rato, estados de alerta, una atención muy focalizada o excesivamente focalizada, hasta niveles de infraactivación, como en estados pues de relajación o de sueño, lo cual evidentemente, como podéis ver, tiene relación con la ansiedad, con el estrés y con la ley de Yerkes and Dodson, que vamos a volver a ella. Esta ley relaciona el nivel de arousal, es decir, el nivel de activación cerebral, con el nivel de rendimiento o productividad. La hipótesis básicamente nos dice que un nivel medio de activación produce un rendimiento y productividad óptimos. Pero hay un punto en el que, si el nivel de activación cerebral se pasa por debajo o se pasa por encima, disminuye la productividad o el rendimiento. Claro, que de forma distinta en ambos casos, porque entendemos que un nivel de arousal elevado está relacionado con un nivel de estrés, con un momento de estrés que puede surgir de manera puntual
ante un examen o con unos niveles de ansiedad de base muy elevados. Lo que sucede es que cuando estás pues básicamente dormido y con un nivel de activación muy bajo, pues es muy difícil rendir adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, cuando es verano, hace 47 grados en Madrid y estás intentando concentrarte, es absolutamente imposible, porque tu cerebro está energía bajo mínimos. Pero si tienes un nivel de ansiedad súper alto, puede suceder, pues bueno, como le sucede a Riley en la película cuando le da ese ataque de ansiedad, un bloqueo, que evidentemente paraliza y no permite el rendimiento, porque si tú estás teniendo un ataque de ansiedad, pues no puedes estar pensando en jugar el partido, que es lo que estaba haciendo Riley en este caso. En fin, que a nivel de rendimiento, tanto poco estímulo como demasiado puede ser contraproducente. En este sentido, en lo que al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, una excesiva presión académica, en este caso, o laboral, pensando en el ámbito profesional, que estemos pensando que pueda fomentar el rendimiento en nuestros trabajadores, en nuestros alumnos, y esto tiene a su vez mucha relación con la motivación, ¿no? Que es básicamente de lo que habla esta ley. Es decir, que existe un nivel de estrés positivo, un nivel de estrés que es motivante. Por poner otro ejemplo, si tú vas a salir al escenario, los niveles de nervios que tienes antes pueden ayudarte a estar más atento en ese momento, a estar más pendiente de todos los detalles para que no se te pase nada, pero si el nivel de estrés es demasiado elevado puede llegar a paralizar. Y otro ejemplo es el ejercicio físico, en el que hay un nivel óptimo de rendimiento que se encuentra en el medio, porque si tú fuerzas demasiado el ejercicio se produce un desgaste. Y al mismo tiempo, si dedicas demasiado poco, tampoco hay un crecimiento y un rendimiento óptimo. Lo que sucede cuando hay niveles de ansiedad o estrés elevados es una sobreactivación o una sobrecarga, que lo que hace es saturar los sistemas, por así decirlo. Y ahí la productividad y el rendimiento decaen considerablemente. Por ejemplo, en el último vídeo en el que te hablaba de mi experiencia con la ansiedad, te contaba cómo en ese momento estaba intentando apagar los fuegos de todas las cosas que no podía controlar, que evidentemente como soy humana pues son muchas. Entonces si tú estás pensando en 27 cosas a la vez, no estás poniendo el foco en ninguna y eso evidentemente no es productivo. Por no hablar de esa sobrecarga mental que se da en esos momentos. Pues estos bloqueos por sobrecarga pueden suceder, pues por ejemplo, ante un examen, ante un ejercicio de clase, por ejemplo, si el profesor te da miedo, eso te puede paralizar, si te genera mucha ansiedad, su posible respuesta. En el trabajo, ante la presión laboral de tener que rendir de una manera determinada, la sobrecarga mental, el burnout o la incomodidad, por ejemplo, en el trabajo con tus compañeros o lo que sea que te pueda generar unos estados emocionales de ansiedad más de tipo social, también te puede llegar a bloquear en tu rendimiento. Otro ejemplo muy interesante, ya que en este canal hablamos de altas capacidades, es el nivel de ansiedad que puedas tener en el momento en el que haces las pruebas de inteligencia, cosa que sucede mucho a los adultos, que tenemos ese factor ansiógeno muy presente, ¿no? Por las expectativas, por si daré la talla o si no la daré. Ese nivel de estrés en el momento de la prueba, alimentado por una ansiedad previa, puede bloquear tus capacidades cognitivas en el momento de la prueba y puedes no rendir de la manera óptima en la que podrías rendir si tuvieses un nivel de estrés medio, que es algo que sucede a muchísimos adultos, pero que también les puede pasar a los niños con las mismas pruebas de inteligencia. No olvidemos que si nos pasa ante un examen, también nos puede pasar ante una prueba de inteligencia. Y luego, pues ante actividades de la vida diaria, pues muchísimas. Aquí ya cada uno tiene sus ejemplos. Y bueno, yendo ya a las conclusiones, una conclusión muy interesante de uno de los estudios que te voy a dejar en la descripción es que mientras que las emociones positivas producen en general efectos positivos, las emociones negativas o catalogadas como negativas pueden producir, dependiendo de la situación, tanto efectos positivos como negativos. Y eso es lo interesante también que comenta la película. Al final de la película, cuando ya a ansiedad le ha dado su ataque de ansiedad, la dejan pues de vez en cuando estar en los mandos y cuando ven que ya ha cumplido su función, la dejan sentarse en un sofá de masajes en plan de quédate ahí relajadita un rato. Y entonces ansiedad les dice, oye, acordaros de que tenemos examen de portugués. Y todos, gracias, porque se nos había olvidado. En plan, la ansiedad tiene pues sus cosas positivas, pero los efectos negativos pues pueden ser muy adversos y sobre todo muy desagradables. Y todo esto pues dependerá fundamentalmente de la personalidad del sujeto, de las experiencias previas o traumáticas, el nivel de arousal de base, es decir, el nivel de activación cerebral de base que tenga una persona, si está trabajada mejor o peor la gestión emocional. En fin, espero que te haya gustado esta explicación didáctica de cómo influye la ansiedad en el rendimiento / productividad. Cuéntame en comentarios
comentarios y si te ocurren más ejemplos. Y bueno, quería recordar, que hace mucho que no lo recuerdo, que aparte de ser youtuber divulgadora de según me apetece el día cuento una cosa u otra, también soy pedagoga y ofrezco servicios de orientación y planificación para adultos. Entonces, si tienes problemas con tu productividad, con que quieres hacer muchas cosas y no sabes cómo gestionar tu tiempo y estás frustrado en una vorágine de quiero hacer todo pero no hago nada y necesitas a alguien que te acompañe un poco y que te guíe en ese proceso, que te vaya dando pautas, pues bueno, puedes escribirme al email que te voy a dejar también en la descripción. Espero que te haya gustado, que veas la película, que aunque sea de dibujos, pues es que es para adultos, no es como Nemo. O sea, Nemo, claramente, la parte 2 de Nemo, ¿tú te crees que es para los niños? No, es para los adultos que crecimos viendo la primera parte. O sea, por favor. En fin, que ojalá más películas así, porque es maravillosa, tanto para niños como para adultos, ya lo digo. Si te quieres echar una buena lloradita, también está muy bien. Yo lloré, sí lloré, no me escondo. Bueno, ya me callo. Nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta luego.